Buenos días, hermanos. Bien. Vamos a buscar la carta de Filipenses, capítulo 1. Como para informar y también poder estar orando. Nuestro pastor Diego está en Estados Unidos. Algunos ya saben que asistió a la conferencia. Bueno, y estemos orando por su regreso, estemos orando por su ministerio. Y también da gracias a Dios y da gracias también a Él por la confianza de poder estar, hoy poder compartirle la palabra de Dios. Así que Dios es bueno y nos permite tener este privilegio. Dios, Filipenses capítulo 1, del verso del 27 al 30. Antes, si me permite, vamos a orar y vamos a introducirnos en la carta. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias, Dios, por este tiempo, Dios, que tú me permites tener con tu palabra. Te ruego, Dios, que me guíes, Dios, en todo lo que voy a decir, que prepare nuestro corazón, es tu palabra, que pueda transformar, Señor Dios, nuestra mente, que el Evangelio, Señor Dios, en esta mañana pueda brillar, Señor. Quiero pedirte tu guía, la guía del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En tus manos dejamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, ok. Voy a leer los versículos en cuestión y después vamos a hacer una pequeña introducción a lo que dice Filipenses. Es el verso 27, dice así: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y ahora oís que está en mí. Bueno, la carta de Filipenses, como para dar una introducción, fue escrita por Pablo estando preso en Roma, y justamente en capítulo 3 habla de Epafrodito, este hermano de esta iglesia. Fue y llevó una ofrenda al apóstol, a donde estaba allí en Roma preso, y esta iglesia, los filipenses, no era la primera vez que estaban sosteniendo al apóstol en su ministerio. Bueno, Epafrodito lleva las ofrendas, en eso Epafrodito se enferma gravemente a tal punto que estaba por morir. Entonces ellos se enteran de eso y Pablo decide nuevamente mandar a Epafrodito a la iglesia. Y cuando manda a Epafrodito a la iglesia, manda esta carta. Y esta carta, en cierta forma, es una carta de agradecimiento que le hace hacia ellos, de reconocimiento de todo lo que ellos, los filipenses, hacían por él. Y en esta carta de agradecimiento no solamente hay agradecimiento, sino también hay directrices que le manda a la iglesia. Y hay algunos problemas que vamos a ver con respecto a la humildad que Pablo quiere abarcar. Él les cuenta lo que pasa allí en prisión, pero sobre todo en la carta podemos encontrar que hay un tono de gozo. De hecho, se nombra 17 veces la palabra gozo. Es decir, estando preso, gozo. Estando en necesidad, gozo. Sabiendo que ustedes están creciendo, gozo. Y eso es lo que se ve en toda la carta. El gozo que él sentía y que quería que ellos también pudieran estar viviendo. De hecho, el Evangelio, podemos decir y podemos conectar que el Evangelio
el producto del gozo es el Evangelio en la vida de las personas. Y como hoy vamos a ver también, vamos a ver que el Evangelio, si bien trae sufrimiento y padecimiento, también ahí hay gozo. Y acá encontramos primeramente en el capítulo, empieza con un saludo formal Pablo, y después empieza a hablar de él, de cómo él oraba por ellos, y qué era lo que pedía de ellos. Pablo quería que ellos crecieran, que veía cómo Dios estaba obrando en sus vidas, y los llenaba de gozo también. Y después empieza a hablar que él está en prisión. Sí, está en prisión, pero el Evangelio no está preso, no está sujeto. Y se es notorio porque se sabe en todos los pretorianos que él predicaba del Evangelio, de Cristo. Y en la casa de César también se convirtieron. ¿Por qué? Porque él predicaba el Evangelio. Y ese era el contexto. Y él estaba diciendo, sí, estoy acá, pero tengo la esperanza de que algún momento lo voy a ir a ver. Y en un momento, dice 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé con cuál escoger. Él quería estar obrando en su iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Y él sabía que iba a ir en algún momento. El verso 25 dice, convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Pero sabemos que hoy sabemos en la historia que no salió, no lo fue a ver otra vez a los filipenses. Pero él tenía esa esperanza. Entonces, no sabía si lo iba a ver, pero sí, ahora empieza a hablar de ellos. Ya deja de hablar de él y empieza a hablar de ellos. Y esta es lo primero que le pide a los filipenses. Y es esto, una vida digna del Evangelio de Cristo. Dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y el tema de hoy es este, ¿cómo llevar una vida digna del Evangelio de Cristo? ¿Cómo podemos dignificar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas? Ese es el tema. Y a medida que vamos a desarrollar, vamos a ver si nuestra vida realmente está dignificando el Evangelio de Cristo. Bueno, hoy el texto encontraremos dos factores que el creyente debe considerar para dignificar y defender el Evangelio que hemos creído. En primer lugar, del verso 27 al 28, te digo el bosquejo para aquellos que anotan. Del verso 27 al 28, el Evangelio de Cristo lo debemos vivir en unidad. Del 27 al 28 vamos a ver que el Evangelio de Cristo lo debemos vivir en unidad. Y de verso 29, al 30, el Evangelio de Cristo lo debemos vivir con valentía. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Primeramente ahí vemos la línea, solamente comportados dignos del Evangelio de Cristo. En este primer pedido se puede observar en esta carta que le hace a los filipenses, como previamente se ve en el verso 25 que hemos leído, sé que permaneceré y continuaré con vosotros. La idea de Pablo era poder encontrarse nuevamente con ellos, como dijimos. Quizás la pregunta que surge es, sea que vaya o que no, ¿cómo deberían estar viviendo los filipenses? ¿O qué deberían estar haciendo en su ausencia? Pablo deja de hablar en indicativo y ya en un tono imperativo le pide que su comportamiento dignifique el Evangelio. Y dignificar el Evangelio es considerar el valor de lo que han creído. Considerar el valor de lo que hemos creído. Se puede definir la palabra comportaos, como dice ahí, es comportarse como ciudadanos. La palabra se aplica por lo general a nuestra actitud como ciudadanos. Los habitantes de Filipos se enorgullecían de tener la ciudadanía romana. Pero Pablo les recuerda que lo más importante es comportarse como un ciudadano del reino de Dios. Eso era lo más importante. Filipenses capítulo 3, verso 20, los pueden buscar ahí. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, claramente le dice esto, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo no les dice a ellos que tenían una doble ciudadanía, no es así, sino que en ciertos aspectos se estaban aferrando al mundo, le estaba diciendo. Su vida estaba reflejando más
a ser un ciudadano romano que un hijo de Dios. Eso es lo que estaban notando por un problema que ahora vamos a ver. Ellos tenían una sola ciudadanía, la del reino de Dios, y deberían estar viviendo como tal, como nosotros debemos estar viviendo. Podemos suponer que es posible que ellos sintieran cierto orgullo por esta posición que tenían en la sociedad del Imperio Romano, porque pertenecer al Imperio Romano como ciudadano tenía ciertos beneficios económicos y sociales. Entonces era como que ellos estaban siendo influenciados, o era lo que notaba el apóstol. Los filipenses estaban mostrando ser celosos y competitivos entre ellos, y entonces parece que se estaban desenfocando. Ahí nomás, capítulo 1, verso 17, dice así, mirá, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, dice, pensando causarme angustia en mis prisiones. Esta actitud que tenían ellos y otras que se ven en la carta es un claro ejemplo que no estaban llevando dignidad al Evangelio, a ese Evangelio que ellos predicaban. Por tanto, el Evangelio requiere una respuesta. Es decir, creerlo lo hemos recibido, ¿no? Pero no solamente recibir el Evangelio, sino también ahora se nos manda a vivir de acuerdo a lo que hemos recibido. Entonces el Evangelio requiere una respuesta, es decir, creerlo, rechazarlo, abrazarlo o darle la espalda, vivir bajo sus parámetros o no. Es así. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es quizás algo obvio, pero queremos definir ¿qué es el Evangelio? Bueno, como definición todos sabemos que son, o creo que todos sabemos que son las buenas noticias del Señor. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, lo define de una forma sintética y dice así: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo que estoy queriendo decir es que nuestra vida debe adornar la fe de Cristo. Tu vida debe adornar la fe de Cristo. Creer en esta verdad implica obedecer y sujetarnos a la voluntad de quien murió por nuestros pecados y quien nos dio vida eterna. Ahora, no es lógico decir, creo en algo a lo cual no me quiero someter. Y yo pensaba en esto. Una persona estudia Derecho, se recibe, pero no ejerce como abogado porque cree que la profesión no es honesta. Lo que hizo no condice con lo que cree. ¿Se entiende? Si yo creo en el Evangelio, debo vivir de acuerdo a esa creencia. MacArthur comenta: los creyentes deben tener integridad y vivir de manera consecuente con lo que cree, enseña y predica. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3 dice así. Pablo justamente a los Efesios le dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo le está diciendo a los efesios cómo deben vivir, es decir, cómo debe ser nuestro andar todos los días. Por eso entendemos cómo debe ser nuestra conducta en este mundo, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, en amor, en unidad, en paz. Y acá, al igual que en los filipenses, da la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados, perdonados para vivir de esta forma. Ya no más en los deseos de la carne, sino en el Espíritu. Y que cada día podamos despojarnos del viejo hombre. Esa es la idea. Eso dignifica el Evangelio. Podemos concluir o resumir que los filipenses, al igual que a nosotros, se nos manda a llevar una vida en integridad. Nuestra conducta puede dignificar el Evangelio o nuestra conducta puede desacreditar nuestra fe. Y traje a la aplicación algo que
Me acuerdo que el pastor Diego en una predicación, creo que lo mencionó, dice, nuestra forma de vivir puede provocar sordera espiritual a los incrédulos. Y es así. A veces nosotros queremos compartir el Evangelio, pero no lo estamos viviendo. Entonces a ese compañero de trabajo, a ese vecino, a ese familiar, cuando ven tu vida poca santificada y le querés hablar de que hay una esperanza y de Cristo, entonces ya tu actitud hizo que no te escuche. Dice, ¿qué me venís a hablar del Evangelio? Sí. Mira cómo vivís, mira cómo hablás, mira de qué cosas te reís. Pierde el atractivo. Pablo estaba seguro que el Evangelio produciría fruto en ellos y deseaba escuchar o ver cómo se unían bajo un mismo propósito. Dice, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír. Ahora, ¿qué quería oír Pablo? Pablo quería oír de su progreso espiritual. Él sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Este poder transformador los uniría para defender el Evangelio que habían creído. ¿Qué quería oír? Bueno, él quería oír, buscaba que los filipenses estén unidos, con el fin de poder dar defensa al Evangelio. Vivir una vida digna del Evangelio tiene como factor la unidad de creyentes. Utilizando ahí términos militares, como cuando un ejército se alista para la batalla, es lo que va a hacer. No es la primera vez que Pablo utiliza esos términos, que ahora vamos a ver, pero pensaba que es muy normal porque la iglesia de Filipenses, ahí en Filipo, esa sociedad estaba conformada por exmilitares. Cuando los soldados romanos eran retirados, se iban a esa ciudad a vivir. Entonces conocía muy bien lo que era términos militares y Pablo quería hablar con esas palabras para dejar bien en claro o ilustrar lo que él quería decir. Entonces cuando le hablaba de esto que vamos a ver, ellos entendían de que estaba hablando de un soldado romano que se está alistando para la batalla. Y les pide 3 cosas. Esto va a definir cómo vivir dignamente el Evangelio de Cristo. El Evangelio requiere una respuesta, dijimos. El Evangelio requiere una conducta. Y acá tienen 3, fíjate. Estar firmes en un mismo espíritu, luchar por la fe. Y tercero, no temer delante del enemigo. Es como a un soldado le está diciendo, ponete firme. Segundo paso, tenés que luchar. Tercer paso, no tengas miedo. ¿Se entiende? Eso es lo que le está diciendo. El verso 27 dice, firmes en un mismo espíritu. Pablo con esta frase introduce el tema de la unidad, que esto va a seguir hasta el capítulo 2, verso 4. En primer lugar podemos decir que la idea de la palabra firme es de alguien que es perseverante en sus convicciones, y sus convicciones son tan fuertes que esto lo hace inamovible. Las convicciones que un creyente tiene cuando lee la palabra y aplica en su vida. De esas convicciones hablamos. Y Hebreos capítulo 6, 18 al 19 dice así. A fin de que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza que es segura y firme, inamovible, nuestra esperanza en Cristo. La promesa de salvación es una segura y firme ancla del alma. Todo lo que dice la Biblia del Señor Jesucristo es verdad y digno de nuestra confianza. Es en donde se afirman nuestras convicciones. Nuestra firmeza y seguridad depende en cuánto nosotros apliquemos de su palabra en el poder del Espíritu. Y ahí se van formando nuestras convicciones. Los filipenses deberían mantenerse firmes en medio de persecución y opresión. Ante tal oposición y sufrimiento, ellos corrían el riesgo de flaquear o de no permanecer unidos. ¿Qué es lo que toca la carta?
la falta de humildad entre ellos. Pablo les pide que se mantengan firmes y seguros en medio de dificultades. Y vivir en esa sociedad no era fácil. El Imperio Romano era muy opresor con el cristianismo. Dice, ahí utiliza la metáfora militar que define a un soldado que queda firme en la batalla. Yo imaginaba que quizás, ¿no?, piensen en una película épica, ¿no?, todos los soldados ahí formados y vienen toda la caballería, ¿no?, y el soldado firmes con el escudo y no se quiere mover. Bueno, están esperando el ataque del enemigo, pero no se mueven. Están ahí. El Espíritu Santo es la fuente de la unidad de la iglesia. La única forma de luchar unánimes como una sola persona por el Evangelio es en medio de la oposición, es estando firmes en el mismo espíritu que cada uno de nosotros tenemos. Es gracias al Espíritu que nos podemos exhortar unos a otros cuando alguien quiere flaquear. Y esa es la idea. Hoy, estamos viendo en la iglesia los unos a los otros. Nos podemos animar, yo necesito de vos necesitas de mí, para que nos podamos animar. Y el Espíritu Santo hace que estemos en la misma sintonía. Cuando yo te comparto y te animo con la palabra de Dios, vos me podés entender porque tenés el Espíritu Santo. Y cuando vos hacés lo mismo y me exhortás si ando mal, si estoy desanimado o si he caído en pecado, te entiendo perfectamente porque tengo tu mismo espíritu. Y entonces si tenemos el mismo espíritu y hablamos el mismo idioma espiritual, como decirte de alguna forma, esto nos unifica. Y podemos entender que tenemos que estar bajo un mismo propósito y estar unidos como cristianos. Si miramos un poco el contexto de la carta, podremos ver la batalla que ellos deberían enfrentar. Capítulo 2, verso 14 de Filipenses dice así: hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y acá empieza a definir lo que debe ser una persona que dignifica el Evangelio. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Notamos también que hoy en día nuestra sociedad o la sociedad en la que vivimos no ha cambiado mucho. Esta advertencia es también para nosotros. Nuestra generación está torcida y perversa. Personas que están muy lejos de Dios se está definiendo. Están tan lejos que es imposible que vuelvan o se acerquen a Dios si Dios no lo trae. Lo que está definiendo es una sociedad que está hundida totalmente en pecado. Y eso produce lucha. Vos querés vivir en santidad y afuera tenés la lucha, tenés la pelea con el pecado. ¿Por qué? Porque esta sociedad está totalmente inmersa en el pecado. Lo que Pablo busca de los filipenses es lo que Dios busca de nosotros. Todos nosotros necesitamos alinearnos bajo un mismo propósito, y este es que el Evangelio sea vivido y predicado. La iglesia unida bajo el poder del Espíritu Santo reflejará un Evangelio de Cristo glorioso. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. Esta sociedad caída que está en tinieblas, a cada uno de nosotros nos manda que seamos luz. Dice, por eso es que nos necesitamos unos a otros. Si hay unidad entre nosotros podemos dar lucha. Y la unidad dignifica el Evangelio. Y es lógico que nos unamos bajo el poder del Espíritu. Esta unidad nos prepara para la lucha. Y dice ahí, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y esta es la segunda respuesta, o el segundo concepto que debemos tener en cuenta. La palabra luchando o combatiendo significa luchar en compañía de o juntamente a otros. Esto implica que la lucha por la fe es una cuestión de toda la iglesia, es decir, de nosotros, que nosotros debemos estar unidos. Y ahí habla también de estar codo a codo, o como un escudo romano. Bueno, más o menos estaba viendo qué era el escudo romano o por qué hace referencia a eso. Si también nos imaginamos un poco a una película épica, podemos ver que los romanos se ponían unos a otros. Los escudos los cubrían todos
todo su cuerpo, y la idea es que mi escudo esté pegado al otro escudo. Y así sucesivamente, se ponían en línea, no sé si estoy diciendo bien, se ponían en línea así y los escudos están unos al lado de otros. No dejaban lugar para que pase ni una lanza, ni una espada, nada. Y las personas que estaban atrás cubrían con su escudo la parte de arriba. ¿Está bien? ¿Vieron esa película? Bueno, la idea es que como que estaban formando un tanque humano, ¿no? Ahí estoy medio exagerando. Estaban formando un tanque humano. Que no penetre nada. Así de unido tienen que estar los cristianos. Bueno, escudo con escudo. Ayudarnos mutuamente. Es la misma palabra que se utiliza ahí en Luchando, cuando dice a Evodia y Síntique en capítulo 4, verso 3, dice, te ruego a que ayudes a estas mujeres que tenían este problema, este conflicto, parece que, como decirte de alguna forma, había cierta mala onda, dice, estas mujeres que han compartido mis luchas a causa del Evangelio. Lo que estamos diciendo es que nos necesitamos los unos a los otros, como lo hemos mencionado, para que esta lucha logre los efectos que Dios quiere. Esto sería una defensa y confirmación del Evangelio, que era lo que hacía Pablo, por lo cual Pablo había sido designado. Él estaba dispuesto a defender el Evangelio al igual que los filipenses. Defender es dar argumento bíblico de lo que creemos. Eso es defender el Evangelio. Y dichos argumentos deben ser respaldados por nuestras vidas. ¿Está bien? Esos argumentos bíblicos que creemos y que queremos llevar a la práctica, si no son respaldados por nuestras vidas, se caen a pedazos. Por otro lado, esta lucha tiene un propósito definido y no es cualquier lucha, es por la fe del Evangelio. Otra interpretación puede ser la fe contenida en el Evangelio. Podemos notar que esta lucha no es en contra de un enemigo definido, sino por la fe que deriva del Evangelio de Cristo que cada uno de nosotros hemos creído. El interés de Pablo no es únicamente a rechazar los ataques, sino también y principalmente la divulgación de la gloriosa verdad redentora de Dios centrada en Cristo y la salvación en Él. Un comentario dice, la tarea del pueblo de Dios es llevar el Evangelio al mundo, y para hacerlo debemos tener una fe unida que nos fortalezca para cumplir ese llamado. El esfuerzo en equipo suministrado por la Iglesia presenta el Evangelio al mundo. Esta tarea no es fácil, ya que este mundo ofrece oposición y resistencia, como hemos mencionado. Esta sociedad está en tinieblas y aborrece a Dios y todo lo que venga de Él. Por ejemplo, en Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Jesús dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz, porque a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Y en Salmos encontramos también, el hombre dice en su corazón, no hay Dios. Esa es la sociedad. Entre hermanos puede que haya desacuerdos, y eso es cierto. Puede ser que entre nosotros haya diferencias, pero somos exhortados a poder arreglarlas, a poder pedir perdón, a que esta unidad no se quiebre. Porque cuando hay diferencias, cuando las cosas nos las arreglamos de una forma espiritual, ahí el escudo que hemos hablado es como que se abre, se separa. Y entonces ahí Satanás aprovecha cuando eso ocurre y se apresura a clavar sus dardos de malicia. Y no tenemos que dar lugar al diablo en esas cosas. La batalla no está entre nosotros, la batalla está afuera. La batalla está afuera. Vamos a llevar dignidad al Evangelio cuando firmes y unidos en esta lucha vivamos y predicamos nuestra fe. Pero lo debemos hacer sin que el miedo nos domine. Pablo sabía que las cosas se estaban poniendo complicadas y tal vez se iban a poner peor. Y de hecho sí, se pusieron peor. Si se acuerdan, o hacemos algo de historia, hace poco se nombró, Nerón hizo una persecución terrible a los cristianos. Los quemaba,
Es decir, identificarte como cristiano era la muerte. Y sí que se iba a poner peor. Y predicar el Evangelio o identificarte con el Evangelio de Cristo en un contexto como ese era mortal, ¿no? Tenías que tener fe de verdad. La oposición y las presiones eran reales. Podemos notar, sin definir aún quiénes eran los enemigos, el temor que esto podría producir, el cual puede paralizar y dejarnos sin reacción. Y eso es lo que hace el temor. No sé si alguna vez te pasó de tener miedo, ¿no? No es que llega la boleta de luz y tenés miedo, no. Miedo que algo te va a pasar, ¿no? Ese miedo y te paraliza, ¿no? Bueno, eso es lo que hace el miedo. Provoca de esta manera el incumplimiento del mandato que hemos tenido al tener miedo. Pero este mensaje que ellos llevarían, es decir, los filipenses, y lo que nosotros, el mensaje que a nosotros se nos dio, es un mensaje con poder para transformar y derribar argumentos. El Evangelio es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación que viene y es apoyado y sostenido por Dios. Pero para los que rechazan dicho mensaje, es la perdición absoluta. Y es verdad. Cuando el Evangelio es presentado y la persona rechaza, el Evangelio lo que hace es expone su pecado. El Evangelio lo que hace, lo condena de alguna forma. Porque muestra la justicia de Dios en la cruz y Él lo está rechazando. Podemos notar que tanto la perdición como la salvación, ambas son controladas por Dios. Pero hubo alguien, y acá hay un ejemplo, que no se amedrentó. Hechos capítulo 5, 41, si lo pueden buscar ahí. 5, 41 y 42. Si se acuerdan, estaban los apóstoles ahí. Habían curado a un enfermo y se le armó un lío terrible. La cuestión que ellos fueron presos, ellos fueron castigados, fueron azotados, aunque la pasaron mal. Y acá cuenta que después de haber pasado todo eso, y no era que pasaron eso porque les tocó una circunstancia al azar, sino que ellos estaban predicando de Cristo, estaban hablando el Evangelio, las personas se estaban convirtiendo, y pasa en ese contexto. Y ellos, dice el verso 41, pues salieron de la presencia del concilio, imagínense, todo roto, un dolor de espalda, castigo, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días, y fíjate, y no callaron, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Un comentario dice, los seguidores de Cristo se niegan a ser petrificados o huir asustados. Ellos responden a sus oponentes por el único espíritu y como el único pueblo de Dios, armados con el poder invisible de la verdad del Evangelio, ¿no? Parece una frase como media romántica cuando la vi, como, estoy exagerando, pero la verdad es así, es así. Y me acordaba, hace poco pusieron en el estado, alguien compartió algo de Haití, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes miran el WhatsApp de la iglesia. Y compartían lo que estaba sucediendo en Haití. Y se me venía esto a la mente, ¿no? Se me venía una persona, un pastor hablando, y había alrededor, no sé si se acuerdan, había personas y cada uno tenía bandera de su país. Y este pastor hablaba, ¿no?, de esas personas que están apoyando lo que están pasando en Haití. Y en un momento empieza a mostrar ciertos videos como, ¿no?, a no haber Estado, a no haber democracia, una anarquía total, ¿no? Hay saqueos, robos, imagínense, pero sobre todo,
¿no? En toda esa maldad de esa sociedad llevada al extremo, los creyentes mueren por ser creyentes. Y veía a esa persona que decía que no sé si tenía la posibilidad de irse o no, pero sí decía algo claro: nosotros nos vamos a quedar acá. ¿Quiénes eran los adversarios? Quizás sea el Estado, ahí no podemos ver bien si es el Estado o la sociedad romana. De hecho, no está muy claro. Cuando empecé a leer ciertos comentarios, algunos ni hacían referencia y otros tampoco se jugaban mucho. Algunos decían que puede ser que eran los enemigos de la cruz, que habla en capítulo 3. Otros puede ser que sean ciertos judaizantes, pero no está claro. Pero podemos decir que Pablo entendía el peligro de estos adversarios porque él era la prueba viviente de que eran real. Pablo estaba preso, no por arrojar piedras en una manifestación o haber cometido algún hecho ilícito. Él estaba preso por vivir, por predicar y por defender el Evangelio. Capítulo 1, 7 dice claramente: es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Él estaba en prisión. Si estamos dignificando el Evangelio en nuestra conducta y unidos proclamamos el mensaje de salvación, debemos considerar el sufrimiento que conlleva esta situación. Es por eso que dice que el Evangelio de Cristo lo debemos vivir con valentía. Y ahí vemos el verso 29 y 30 por último. El Evangelio de Cristo lo debemos vivir con valentía. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo en esta sección da la razón y el porqué de vivir y predicar el Evangelio. Se nos ha concedido como un regalo de parte de Dios, no solo creer, sino también sufrir. Si Dios nos concedió este privilegio, es evidente que tengo cierta responsabilidad por lo que me ha otorgado nuestro Dios, por lo que te ha dado. Por tanto, la salvación y el sufrimiento son dadas por la gracia de Dios, mediante el Evangelio de Cristo que hemos creído, lo cual es lógico que en un futuro debamos rendir cuenta por lo que Dios nos ha dado. La salvación que tenemos en Cristo no significa un cese de sufrimiento. No sé si se dieron cuenta que una persona cuando se convierte no es que dejó de sufrir, ¿no? Parece que como que el eslogan "pare de sufrir" no encaja en lo que dice la Biblia. Pero no vas a dejar de sufrir, sino que es un triunfo sobre el sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento no estamos refiriéndonos a problemas en índole generales y enfermedad, económico, ni tampoco por un evento trágico por lo cual estamos atravesando. Cuando hablamos de sufrimiento, la causa es el Evangelio de Cristo, ya sea que lo vivamos o lo prediquemos. Ese sufrimiento que trae identificarse y vivir de la forma que Cristo nos dice. Filipenses 3:10 dice así: y conocerle a Él, dice Pablo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. El punto de Pablo es el siguiente: creer en Cristo produce sufrimiento en el nombre de Cristo. Jesús dijo así, fíjate lo que dice Jesús, Juan capítulo 15, verso 18. Jesús era un gran motivador. Si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo escogí entre el mundo, por eso el mundo te odia, está diciendo. Te va a odiar. Si te identificás conmigo, te va a odiar. Y te digo una cosa, si te está odiando y vas bien en tu vida cristiana. Ahora, si el mundo vos ya estás muy cómodo con el mundo,
te estás conformando al mundo, te estás amoldando al mundo, en tu vida no está tan bien. Es así. Vivir en el Evangelio incomoda a otros. Y esa es la verdad. Teniendo en cuenta lo dicho por Jesús, debemos estar listos para sufrir por Cristo y considerarlo un privilegio. Mateo 10, acá otra frase motivadora de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10, 16. Fíjate. De hecho es motivada. Porque dice, mirá así. Mirá, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sea astuto como la serpiente e inocente como palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Ahí está, por mi causa. Si estamos sufriendo o nos están odiando, no porque somos odiosos o difíciles de llevar en nuestro carácter, no, sino es por la causa de Cristo. Como un testimonio a ellos y a los gentiles. Por otro lado, podemos notar que Pablo está relacionando el sufrimiento presente de los filipenses con la relación que tienen con Cristo. Y en el verso 30, al que sigue, la relación va a relacionar la relación que ellos tenían con Pablo. Por eso dice, el verso 30, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo le quería decir que ellos no estaban solos en esta lucha. Lo que ellos estaban pasando o deberían estar dispuestos a transitar era lo mismo que habían visto en el apóstol. Y la pregunta que nos debemos hacer, y quizás un poco obvio, es ¿y qué habían visto en él? Bueno, los filipenses sabían lo que el Evangelio trajo a la vida de Pablo. Pablo sufrió persecución, sufrió rechazo de su propio pueblo, sufrió castigos. De hecho, en capítulo 16, cuando habla de que él va a la iglesia de Filipo, ¿se acuerdan que ahí él cura a una persona que hacía adivinación? Entonces se le armó todo un problemón con eso. Y él fue preso. Y se acuerdan que ahí se convierte en carcelero. Entonces ellos sabían bien lo que era el sufrimiento por predicar el Evangelio, por vivirlo, por defenderlo. Dice, sufrió necesidades, ¿no? Final del capítulo 4, dice, él le llevan cosas para suplir las necesidades. Y estuvo cerca de la muerte. ¿Cuántas veces Pablo estuvo cerca de la muerte? Ahora, en este momento, lo que ellos estaban viendo es que él estaba preso en Roma por el Evangelio. Pablo se identifica con la situación que ellos estaban pasando y se pone como ejemplo de fe y confianza. Esta es la voluntad de Dios, sufrir el Evangelio de Cristo. El texto nos llama a vivir y predicar el mensaje de salvación. Ahora, quizás vamos a lo obvio, pero ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? En la semana, ¿con cuántas personas nos hemos relacionado y quizás ni un folleto le entregaste? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida, dignidad al Evangelio, cuando presentamos a nuestro Señor Jesucristo delante de estas personas? Y es así, muchas veces estamos ociosos y entendemos que esas personas están perdidas, pero no nos mueve un pelo. Pablo sabía que esta circunstancia era beneficiosa para que el Evangelio sea predicado y afirmado en sus vidas. Fíjate ahí, Filipenses capítulo 1, 12, ya casi terminando. Dice, y quiero que sepáis, esto querían que sepan ellos, hermanos, que la circunstancia en que me he visto, es decir, estar preso aquí, pasar esto, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. ¿Cómo Dios utilizó el sufrimiento o esta situación de sufrimiento para que el Evangelio sea predicado?
Si podemos hacer un poco de memoria, ¿se acuerdan que todo el pretorio habían escuchado el Evangelio? La casa del César había escuchado el Evangelio. Ellos empezaron a predicar porque empezaron a tomar valor, porque Pablo estaba preso. Y el Evangelio seguía progresando. Si bien había una persona presa, pero el Evangelio no estaba preso, porque es sostenido por Dios. Este sufrimiento está relacionado con llevar el Evangelio a los incrédulos. Esta batalla que nos compete a cada uno de nosotros traerá heridas y consecuencias, pero los resultados serán gloriosos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Quería terminar con una ilustración. Esta la saqué de un libro que se llama Alégrese en las Naciones, es de John Piper. Y hay un momento en donde el libro empieza a hablar de las misiones en el mundo y empieza a contar ciertos relatos. Y él empieza a hablar de cómo el sufrimiento, ¿no? Hace progresar el Evangelio. Bueno, y esta porción dice: cuando vimos sus pies heridos, dice, cuenta la historia de un misionero indio que descalzo iba de aldea en aldea predicando el Evangelio en la India. Un día, después de haber caminado muchos kilómetros y haber recibido muchos rechazos, llegó a una aldea donde trató de hablar el Evangelio y donde volvió a ser rechazado. Así que fue a la salida de la aldea y se echó debajo de un árbol para dar algo de descanso a su cuerpo. Cuando se despertó, toda la aldea se había reunido para escucharle. El líder de la aldea le explicó que le había estado observando mientras dormía. Cuando vieron sus pies heridos, llegaron a la conclusión que debía de ser un hombre santo y que habían actuado mal al rechazarle. Le pidieron disculpa y le rogaron que le diera el mensaje por el que había estado dispuesto a sufrir de aquella manera. Y así tenés un montón de relatos. Ahora, el contexto que habla acá, yo pensaba, no es el contexto que tenemos hoy, ¿no? De alguna forma, nosotros los cristianos estamos como medio aburguesados, muy cómodos cada domingo en nuestros asientos. Y no tenemos una situación como la que está planteando Pablo acá. Sin embargo, deberíamos reflexionar por qué no estamos viviendo y predicando el Evangelio. ¿Por qué no le hablamos a esa persona? Que seguramente ahora la tenés en mente y que seguramente la semana la vas a ver. ¿Por qué no agarramos un folleto de allá a la puerta? ¿Por qué no le entregamos un boletín? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Oramos? Padre, te damos las gracias, Dios, porque en tu bondad, Padre, nos das tu palabra para exhortarnos y animarnos. Señor, ayúdanos, Padre, a cumplir la gran comisión. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia estemos unidos, Señor. Ayúdanos, Dios, a estar dispuestos a dar defensa del Evangelio. Padre, prepáranos, Dios, para no tener temor, para salir de nuestra comodidad, Dios, y poder ir a buscar al perdido, sin importar el precio, sin importar, Señor, que quizás nos rechacen, quizás nos aborrezcan, quizás nos dejen de lado, pero tu gran nombre debe ser predicado, tu evangelio debe ser vivido. Te pedimos, Padre, que bendiga a nuestra iglesia. Te rogamos, Dios, que en la semana, Dios, podamos poner en práctica lo que hoy hemos escuchado. En Cristo Jesús. Amén.